Tipo diocesano de catequesis de adultos, febrero 2023. En Aparecida, el Papa Benedicto XVI nos decía, el reto fundamental que afrontamos es mostrar la capacidad de la Iglesia para promover y formar discípulos y misioneros que respondan a la vocación recibida y comuniquen por doquier el don del encuentro con Jesucristo. El Plan Diocesano de Pastoral 2016-2021 menciona en su número 73 que la renovación de las parroquias al inicio del tercer milenio exige reformular sus estructuras, ¿sí? Las estructuras de las parroquias, para que, para que sea una red, sí, una red de comunidades y grupos capaces de articularse, una red, no grupos aislados, un grupo por aquí, otro por allá, sabemos que existe algún grupo, sabemos que existen personas, no, no grupos aislados como en algunas parroquias donde cada quien está por su lado, sino una red de comunidades y grupos capaces de articularse. Pero observen, logrando que sus miembros se sientan y sean en los hechos discípulos y misioneros. Es decir, este plan diocesano pretende enfrentar el reto planteado desde Aparecida de formar discípulos y misioneros a partir de la renovación, del reformulamiento de las estructuras de las parroquias en una red para que las comunidades y los grupos se articulen entre sí, logrando que sus miembros se sientan discípulos y misioneros. Pero en las parroquias hay muchas personas y no todas ellas son discípulos y misioneros. Antes de llegar al nivel de ser discípulos y misioneros, hay que ser fieles laicos. Y Juan Pablo II nos decía en la encíclica Christi Fidelis Laici sobre los fieles laicos, el concilio, refiriéndose al Vaticano II, describe la condición secular de los fieles laicos. Pone mucho énfasis en la condición secular. Allí son llamados por Dios. Se trata de un lugar. Los fieles laicos viven en el mundo secular, en todas y cada una de las ocupaciones y trabajos del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social. El mundo se convierte en el ámbito y en el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos. Son llamados por Dios para contribuir a la santificación del mundo mediante el ejercicio de sus propias tareas. Con el testimonio de su vida, les comunica la particular vocación de buscar el reino de Dios, tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Esto en el número 15 de la encíclica. Aquí me viene a la mente la preocupación del Papa Francisco de que los fieles laicos no se clericalicen. Y Juan Pablo II decía, el lugar de los laicos es el mundo. Todas y cada una de las ocupaciones, allí están llamados, es el medio de la vocación cristiana de ellos. En Aparecida también, la conferencia episcopal decía que los laicos deben participar del discernimiento, la toma de decisión, la planificación y la ejecución. Es aconsejable la sectorización en unidades territoriales más pequeñas. De hecho, la parroquia es una unidad territorial, pero cuando en Aparecida se refiere a unidades territoriales más pequeñas, esto lo hace para darle mayor calidad, que se permita la mayor proximidad a las personas y grupos que viven en el territorio, porque lo que se pretende es
formar discípulos de misioneros. Ese es el reto. ¿Cuál es nuestra capacidad? Formar discípulos de misioneros. Y por eso te pone énfasis en sectorizar en unidades territoriales más pequeñas. Sí y solo si esto permite mayor proximidad a las personas y grupos que viven en el territorio. El Papa Francisco fue un obispo muy activo en la conferencia de Aparecida. Por ello, cuando visita México, cuestiona, llama la atención de los obispos mexicanos y les instruye a que unan la Iglesia mexicana por medio de un proyecto global enfocado hacia el 2031 y el 2033 por eventos de todos conocidos que pueden y que deben y que van a ser útiles para unir a la Iglesia mexicana. Con esta instrucción del Papa Francisco, los obispos se reúnen y generan el proyecto global de pastoral y ahí acuerdan que van a enfocarse todos por lo menos a 6 opciones. Si hay más opciones, es una realidad, pero cada obispo la aplicará de acuerdo a su situación particular. Pero en este caso, todos los obispos acuerdan trabajar en estas 6 opciones, en una iglesia que anuncie y construya la dignidad humana, comprometida con la paz y las causas sociales, una iglesia pueblo, misionera y evangelizadora, una iglesia compasiva y testigo de la redención, que comparte con los adolescentes y jóvenes la tarea de ser un país lleno de esperanza, alegría y vida. Y sí, porque en el 2031 y el 2033, los adolescentes y jóvenes de hoy serán unos adultos. Pero bueno, esto el Papa Francisco lo solicitó y los obispos respondieron a ello en el 2018. En el 2020 el Papa Francisco publica su directorio para la catequesis y ahí nos habla de 2 temas. En el número 3, la comprensión actual de los dinamismos formativos plantea que el objetivo final de la propuesta catequética, recuerden que el objetivo final de la propuesta catequética es presentarle a Jesucristo a los niños, jóvenes y adultos, pero también presentarles el mensaje de Cristo. Pues este objetivo final de la propuesta catequética debe realizarse con un proceso de acompañamiento. No cada uno solo por su lado. 40 alumnos en un salón no quiere decir que estén acompañados. Desde aquí el Papa Francisco está rescatando el concepto de sinodalidad, una catequesis sinodal, acompañada. Pero además lanza un criterio fundamental de la calidad de la catequesis. Catequesis es inculturación de la fe, es decir, la fe en nuestra cultura. ¿Cuándo vamos a ver que una catequesis tiene calidad? No cuando los niños terminaron 2, 3, 4, 10 años, o tantos cursos o tantas conferencias, no, sino cuando cada persona, niño, adolescente, joven o adulto, cada persona en su cultura vive la fe, cuando la fe está viva en la cultura. Esto es un criterio de catequesis. Y entonces, ¿esto quiénes lo van a hacer? Pues nada más ni nada menos que estos discípulos y misioneros. Solo si hay discípulos y misioneros podrá suceder que la fe esté en la cultura. El proyecto global de pastoral es nuestro proyecto de largo plazo, el 2031-2033, y va acompañado por la visión del nuevo directorio de catequesis del Papa Francisco y por la invitación que hizo el Papa Francisco al sínodo de la sinodalidad en el 2021, que es vigente. Así que este proyecto nos invita a integrar nuestras parroquias, a integrar nuestras diócesis al gran proyecto de unidad nacional. Recuerden que la unidad se da alineándonos a 6 opciones fundamentales y más de 30 compromisos específicos. Así que cada parroquia puede enfocarse a trabajar estos compromisos para poder de manera
articulada, como nos dice aquí el número 73 del plan de salud, articulada, no cada quien por su lado, no cada grupo en una parroquia, cada grupo por su lado, o cada parroquia por su lado, o cada decano por su lado, sino articulado, articulado en un proyecto global de pastoral para llegar al 2033 como una iglesia renovada, siguiendo el mandato de aquel que al subir al cielo nos decía, y puedes y hacer discípulos a todas las gentes. Para pensar en cuántas opciones del proyecto global de pastoral están comprometidos los laicos de nuestra parroquia. ¿Cómo es que estamos renovando la catequesis en la parroquia con espíritu de sinodalidad en una visión 2031-2033? ¿Cuál es la agenda y cuáles las tareas de los laicos para llevar a buen término en nuestra diócesis y parroquias la visión del Papa Francisco y del episcopado de nuestro país? Salve José.